¿Alguna vez has sentido que la historia que te han contado sobre la Edad Media es incompleta? ¿Que detrás de los mitos de guerra y conquista hay algo más profundo, más humano, más real? Bienvenidos, viajeros del tiempo, a Historias de Medianoche. Esta noche te invito a cerrar los ojos, a respirar hondo y a abrir tu mente a una verdad que ha sido envuelta en brumas de leyenda durante siglos. Prepárate para conocer la historia de dos hombres que se enfrentaron en el campo de batalla, pero que compartían algo mucho más poderoso que cualquier espada: un código de honor que trascendía culturas, religiones y fronteras. Imagina el año 1187. Desde Tierra Santa llegan noticias que sacuden los cimientos de la cristiandad europea. Jerusalén, la ciudad celestial, el corazón espiritual de millones de almas, ha caído. Pero no ha caído ante cualquier guerrero. Ha sido conquistada por un hombre al que Occidente llama el Diablo, pero cuyo verdadero nombre resuena con dignidad y respeto, incluso entre sus enemigos: Saladino. Este sultán, forjado en las arenas del desierto y educado en las enseñanzas del honor islámico, acaba de infligir a los cristianos la derrota más devastadora de toda la historia de las cruzadas. La batalla de Hattin ha sido un desastre sin precedentes. Los reinos latinos de Oriente se desmoronan uno tras otro, como castillos de arena ante la marea implacable de la historia. ¿Quién era este hombre que hacía temblar a reyes y papas? Saladino no era simplemente un guerrero sediento de sangre. Era un líder nacido de la nobleza kurda, educado en la tradición de la generosidad y la justicia que el Islam exaltaba como virtudes supremas. Desde joven había demostrado una mezcla excepcional de astucia militar y compasión humanitaria. Se decía que trataba a sus enemigos con una consideración que desconcertaba a muchos de sus contemporáneos. En un mundo donde el saqueo y la masacre eran moneda corriente, Saladino se destacaba por su clemencia. Cuando finalmente conquistó Jerusalén, no hubo baños de sangre como los que los cruzados habían perpetrado casi un siglo antes al tomar la ciudad. Permitió que los habitantes cristianos partieran, algunos pagando un rescate modesto, otros simplemente libres. Este gesto, impensable para muchos líderes militares de la época, reveló el alma de un hombre que veía en la guerra no un fin, sino un medio para restaurar un orden que consideraba justo. Mientras tanto, al otro lado del Mediterráneo, en las cortes de Europa, un joven príncipe escuchaba estas noticias con el corazón palpitante de rabia y ambición. Su nombre era Ricardo, aunque pronto el mundo entero lo conocería por un apodo que resonaría a través de los siglos: Corazón de León. Hijo del rey Enrique II de Inglaterra y duque de Aquitania, Ricardo había sido criado en un ambiente de intrigas palaciegas y guerras feudales constantes. Era un hombre de complexión poderosa, con una fuerza física que rayaba en lo legendario y un temperamento tan explosivo como impredecible. La leyenda cuenta que obtuvo su sobrenombre tras arrancarle el corazón a un león en combate, aunque la verdad probablemente sea menos dramática, pero igualmente impresionante. Su valentía en el campo de batalla era tal que luchaba codo a codo con sus soldados, sin dar jamás un paso atrás. Ricardo encarnaba el ideal del caballero occidental. Para él, el honor significaba fuerza, coraje inquebrantable y lealtad a la fe cristiana. Cuando las noticias de la caída de Jerusalén llegaron a sus oídos, no dudó ni un instante. Tomó la cruz, el símbolo de su compromiso con la cruzada, sin siquiera consultar a su padre.
Su decisión encendió una ola de júbilo por toda Europa. Trovadores cantaban su nombre, eclesiásticos predicaban su causa, y miles de hombres se preparaban para seguirlo hasta el fin del mundo conocido. Era el héroe que la cristiandad necesitaba en su hora más oscura. Pero detrás de esa imagen de guerrero invencible había un hombre complejo, atormentado por dudas y ambiciones que a menudo entraban en conflicto. Ricardo no era solo un soldado de Dios, era también un estratega, un político y, a su manera, un soñador. Dos hombres, dos mundos, dos formas de entender el honor. Saladino, criado bajo el sol abrasador del desierto, donde la hospitalidad hacia el enemigo era sagrada y la palabra dada valía más que 1000 espadas. Ricardo, forjado en las lluvias frías del norte, donde la fuerza bruta y el coraje personal eran la medida de un hombre. Uno representaba la sutileza y la sabiduría de Oriente, el otro la pasión y el ímpetu de Occidente. Estaban destinados a encontrarse, no solo como enemigos en el campo de batalla, sino como espejos el uno del otro, reflejando virtudes que ambos reconocerían y respetarían, a pesar de estar separados por idiomas, religiones y cosmovisiones aparentemente irreconciliables. Y mientras ambos se preparaban para el inevitable choque, el mundo contenía la respiración. Los cronistas de la época, tanto cristianos como musulmanes, sabían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. No se trataba simplemente de una guerra más por territorio o poder. Era el encuentro de dos titanes de la caballería medieval, dos hombres que encarnarían para siempre los ideales de honor, respeto y humanidad en medio del caos de la guerra. Esta es la historia de ese encuentro, de esas batallas narradas no con sed de sangre, sino con asombro contemplativo ante la grandeza del espíritu humano. Así que relájate, respira profundo y déjate llevar por las arenas del tiempo. Esta noche viajaremos juntos hasta las costas de Tierra Santa, donde el rugido del león se encontró con la sabiduría del sultán, donde el acero occidental chocó contra el acero de Damasco, donde dos enemigos aprendieron a mirarse a los ojos y reconocer en el otro no a un monstruo, sino a un igual. Y si sientes que algo dentro de ti despierta, si comienzas a cuestionar todo lo que creías saber sobre el honor y la guerra, quédate. Este viaje apenas comienza. Suscríbete a Historias de Medianoche, porque en este canal descubrimos las verdades que arden bajo la superficie de la historia oficial. Esas verdades que cambian para siempre la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Cuando termines de escuchar esta historia, ya no verás el medievo con los mismos ojos. Descubrirás que la caballería no era solo un ideal europeo, sino una llama universal que ardía en el corazón de hombres de todas las culturas. Y entenderás que incluso en las épocas más oscuras, la luz del honor puede brillar con una intensidad que desafía el paso de los siglos. Capítulo 2. Ahora conoces los orígenes, pero ¿estás preparado para presenciar el choque de dos titanes? Imagina el calor sofocante de Tierra Santa, el brillo implacable del sol sobre miles de armaduras, el sonido metálico de espadas preparándose para el combate. Es el año 1191, y el destino de toda una civilización pende de un hilo. Ricardo Corazón de León ha desembarcado finalmente en las costas del Levante, trayendo consigo la furia de Europa entera. Pero lo que encuentra no es una conquista fácil, sino un enemigo que lo espera con astucia, paciencia y un código de honor que desafía todas sus expectativas. La ciudad de Acre se alza como un centinela agónico en la costa mediterránea. Durante casi 2 años ha resistido el asedio más brutal de toda la historia de las cruzadas.
Miles de cristianos han rodeado sus murallas. Morirán de enfermedades, hambre y los constantes ataques del ejército de Saladino, que a su vez rodea a los asediadores. Es un cerco doble, una pesadilla militar donde ambos bandos sufren por igual. Cuando Ricardo llega, trae consigo no solo refuerzos frescos, sino también una energía renovada, una determinación que electrifica a los exhaustos cruzados. Su presencia es como un rayo que parte el cielo tormentoso de la desesperación. El 12 de julio de 1191, Acre finalmente capitula. Las negociaciones son tensas, llenas de desconfianza mutua. Los emires de la ciudad, sin consultar a Saladino, aceptan términos aparentemente generosos. Liberarán a 1.500 prisioneros cristianos, pagarán 200.000 monedas de oro y devolverán la reliquia de la Vera Cruz, perdida en la catástrofe de Hattin. A cambio, la guarnición musulmana quedará como rehén temporal hasta que se cumplan los términos del acuerdo. Parece un pacto razonable en un mundo donde la guerra era el lenguaje común. Pero cuando Saladino conoce estos términos, que él no negoció, su reacción es de profunda consternación. Las sumas son desproporcionadas, los plazos imposibles. Se debate entre el honor de cumplir un acuerdo que sus propios hombres firmaron y la imposibilidad práctica de reunir semejante rescate en tan poco tiempo. Pasan las semanas. El plazo se acerca a su vencimiento. Saladino intenta negociar, buscar extensiones, enviar señales de buena voluntad. Pero Ricardo, impaciente y acostumbrado a la guerra europea, donde los acuerdos se cumplen o se rompen sin ambigüedades, ve en estas dilaciones un engaño. Su temperamento explosivo se enciende. El 20 de agosto toma una decisión que ensombrecerá su leyenda. Ordena la ejecución de casi 3.000 prisioneros musulmanes a las afueras de la ciudad, a plena vista del ejército de Saladino. Es un acto de brutalidad calculada, diseñado para enviar un mensaje inequívoco. Este león no tiene paciencia para juegos diplomáticos. Saladino observa la masacre desde la distancia, su corazón desgarrado entre la rabia y el dolor. Los cronistas musulmanes describen su rostro como una máscara de piedra, pero quienes lo conocían sabían que algo se había roto en su interior. En respuesta, ejecuta a los prisioneros cristianos bajo su custodia. Es un ciclo de violencia que ninguno de los dos deseaba, pero que ambos sienten como inevitable. Sin embargo, incluso en este momento oscuro, algo extraño ocurre. Ambos líderes reconocen en el otro no a un monstruo, sino a un hombre atrapado en las terribles lógicas de la guerra. El respeto mutuo, aunque manchado de sangre, no desaparece. Se transforma, se endurece, pero permanece latente, esperando el momento de renacer. Con Acre en manos cristianas, Ricardo se enfrenta a un dilema estratégico monumental. Jerusalén, el objetivo final, está tierra adentro, rodeada por un territorio hostil, donde el ejército de Saladino puede moverse con libertad. Alejarse de la costa significaría cortar las líneas de suministro, quedar expuesto a emboscadas constantes, arriesgar la aniquilación completa. Ricardo, pese a su temperamento fogoso, es también un estratega brillante. Decide avanzar primero hacia Jaffa, el puerto más cercano a Jerusalén, manteniendo siempre el contacto con su flota. Es una marcha disciplinada, metódica, donde cada paso está calculado con precisión milimétrica. La columna cruzada avanza lentamente por la costa. A su izquierda, el mar Mediterráneo brilla bajo el sol despiadado. A su derecha, las colinas y bosques donde acecha el enemigo. Saladino no ataca de frente. Conoce demasiado bien el poder devastador de la caballería pesada europea. En cambio,
envía oleadas constantes de arqueros montados que hostigan a los cruzados sin cesar. Flechas caen como lluvia envenenada sobre las armaduras cristianas. Los caballos resoplan de agotamiento. Los hombres marchan bajo un calor infernal, sedientos, exhaustos, pero manteniendo la formación con una disciplina que impresiona incluso a sus enemigos. El 7 de septiembre de 1191, en las llanuras de Arsuf, Saladino decide arriesgarlo todo. Lanza un ataque masivo contra la columna de Ricardo, concentrando sus fuerzas en la retaguardia donde marchan los caballeros hospitalarios. Es una apuesta audaz. Si puede quebrar la formación cruzada, aniquilará al ejército cristiano en una sola tarde. Pero Ricardo ha previsto este momento. Ha ordenado a sus hombres mantener la formación a toda costa, resistir sin contraatacar hasta que él dé la señal. Es un ejercicio de autocontrol casi sobrehumano. Los caballeros, criados desde niños para cargar con furia ciega contra el enemigo, deben permanecer inmóviles mientras las flechas silban a su alrededor y los gritos de los musulmanes resuenan como truenos. Durante horas la batalla es una prueba de voluntades. Los hospitalarios en la retaguardia sufren el peor castigo. Hombres y caballos caen bajo la lluvia de proyectiles. La tentación de romper filas y cargar se vuelve insoportable. Finalmente, sin esperar la orden, los hospitalarios lanzan su famosa carga. Ricardo, al ver rota su estrategia, debe tomar una decisión en fracciones de segundo. Podría intentar contenerlos y arriesgar el colapso total, o comprometer todas sus fuerzas en un ataque coordinado. Elige lo segundo. Con un grito que se escucha por encima del fragor del combate, ordena la carga general. Lo que sucede a continuación es descrito por los cronistas de ambos bandos con asombro casi religioso. La caballería pesada europea, contenida durante horas como agua tras un dique, se desata con una violencia irresistible. Miles de jineros acorazados se lanzan contra las líneas musulmanas en una avalancha de acero y carne. El impacto es devastador. Las ligeras tropas de Saladino, acostumbradas a tácticas de hostigamiento y retirada, no pueden resistir el choque frontal. Se quiebran, retroceden, buscan refugio en los bosques cercanos. Ricardo, demostrando una vez más su genio táctico, no permite que sus hombres se dispersen en una persecución caótica. Reagrupa sus fuerzas, consolida la victoria y continúa la marcha hacia Jaffa. Saladino contempla la derrota desde una colina cercana. Por primera vez en años, su aura de invencibilidad se ha quebrado. Pero lejos de hundirse en la desesperación, reconoce en Ricardo a un adversario digno. Los espías y mensajeros que van y vienen entre ambos campamentos traen historias asombrosas. Se dice que durante la batalla el caballo de Ricardo cayó herido y Saladino, al enterarse, le envió 2 corceles frescos como regalo. Gesto incomprensible para muchos. ¿Por qué ayudar al enemigo? Pero para Saladino, el honor exigía que su adversario tuviera todas las herramientas necesarias para un combate justo. No deseaba vencer a un hombre desarmado, sino al mejor guerrero de Europa en su máximo esplendor. Ricardo, al recibir los caballos, queda desconcertado. En Europa, semejante gesto sería interpretado como burla o trampa. Pero algo en el carácter de Saladino le hace intuir la verdad. Este sultán operaba bajo un código que él apenas comenzaba a comprender. Es el primer atisbo de un respeto que trascenderá todas las batallas, todas las negociaciones frustradas, todas las tragedias que aún están por venir. Ambos hombres empiezan a reconocerse no como demonios caricaturescos, sino como espejos invertidos,
cada uno encarnando los ideales más elevados de sus respectivas culturas. Las semanas siguientes son una danza de estrategia y contraestrategia. Ricardo avanza, Saladino se retira y hostiga. Las ciudades costeras van cayendo una tras otra en manos cristianas. Pero Jerusalén, la joya final, permanece inalcanzable, protegida no solo por sus murallas, sino por la vastedad del territorio que la rodea. Y en cada encuentro, en cada escaramuza, en cada intercambio de mensajeros, crece entre ambos líderes una comprensión mutua que desafía la lógica de la guerra. Se odian, se respetan, se temen, se admiran. Son enemigos absolutos unidos por un vínculo que ninguno de los dos podría explicar con palabras. Así avanza la cruzada, no como una marcha triunfal hacia la victoria inevitable, sino como un baile complejo entre dos maestros del arte de la guerra, cada uno buscando el movimiento definitivo que incline la balanza a su favor, pero ambos conscientes de que enfrentan no a un bárbaro, sino a un igual. Capítulo 3. Has presenciado el choque de ambos ejércitos, pero comprendes verdaderamente lo que hacía únicos a estos dos guerreros. Más allá de las batallas, más allá de los tratados rotos y las promesas incumplidas, existía algo más profundo que definía a Ricardo y a Saladino. Eran productos de civilizaciones radicalmente diferentes, moldeados por filosofías opuestas sobre qué significaba ser un guerrero de honor. Esta noche descubrirás que cada espada contaba una historia, que cada táctica revelaba un alma, y que en la manera de combatir se escondía la esencia misma de dos mundos destinados a encontrarse. Existe una leyenda que los cronistas de ambos lados repitieron con fascinación durante siglos. Se dice que durante una de las treguas temporales, Ricardo y Saladino se encontraron para discutir términos de paz. Ambos líderes, curiosos por conocerse más allá del campo de batalla, decidieron comparar sus armas. Ricardo, orgulloso de su fuerza legendaria, tomó su espada occidental, una hoja recta, pesada, forjada con hierro europeo, que brillaba como plata bajo el sol. Con un grito que resonó por todo el campamento, descargó el arma contra un grueso tablón de madera. El impacto fue devastador. La madera se partió limpiamente en dos mitades. Astillas volaron por el aire. La espada de Ricardo era un martillo, una herramienta de destrucción pura, diseñada para romper armaduras, destrozar escudos, aplastar huesos. Representaba todo lo que Occidente valoraba en un guerrero: fuerza bruta, coraje directo, poder abrumador. Saladino observó con interés, pero sin asombro. Cuando llegó su turno, no buscó un blanco sólido. En cambio, pidió un cojín de seda. Los cruzados presentes intercambiaron miradas de confusión. ¿Qué clase de demostración era esa? El sultán colocó el cojín ante sí, y con un movimiento tan suave que apenas pareció esfuerzo, pasó su cimitarra a través de la tela. El cojín se separó en dos mitades perfectas, como si nunca hubiera estado unido. Los cristianos murmuraron incrédulos. Algunos pensaron que era un truco, alguna ilusión oriental. Saladino sonrió. Tomó entonces un velo de seda, casi transparente, y lo lanzó al aire. Mientras caía, flotando con la brisa, pasó la hoja de su espada bajo él. El velo se partió limpiamente, ambas mitades descendiendo suavemente, como pétalos cortados. La cimitarra de Saladino era una obra maestra del acero de Damasco, una aleación legendaria que los herreros orientales habían perfeccionado durante generaciones. Su hoja curva, delgada, de un color azulado con vetas onduladas que parecían fluir como agua congelada, no era un instrumento de fuerza bruta. Era precisión hecha metal, flexibilidad sin sacrificar dureza, un filo tan agudo
que podía separar la seda misma del aire. Representaba todo lo que Oriente valoraba: sutileza, maestría técnica, eficiencia elegante. No necesitaba destruir con violencia cuando podía cortar con gracia. Esta anécdota, real o embellecida por el tiempo, encapsula perfectamente las diferencias entre ambos guerreros y las culturas que representaban. Ricardo era el producto de una Europa feudal, donde el combate cuerpo a cuerpo definía el valor de un hombre. Desde niño había sido entrenado para soportar el peso de armaduras cada vez más pesadas, para sostener espadas que otros apenas podían levantar, para cargar contra el enemigo sin vacilar jamás. La caballería pesada europea era una máquina de guerra aterradora. Jinetes cubiertos de acero, de pies a cabeza, montando caballos especialmente criados para soportar ese peso colosal, se lanzaban en formación cerrada como un ariete humano. El impacto de una carga de caballería occidental era devastador. El estruendo de miles de cascos, el tintineo metálico de las armaduras, los gritos de guerra amplificados por los yelmos cerrados, todo conspiró para crear una experiencia sensorial abrumadora que rompía no solo las líneas enemigas, sino también su voluntad de resistir. Pero esta fuerza titánica tenía un precio terrible. Los caballeros europeos, encerrados en sus armaduras, se movían con lentitud bajo el sol implacable de Oriente. El calor dentro del metal era infernal. Hombres colapsaban por insolación antes de entrar en combate. Sus caballos, cargados con pesos enormes, se agotaban rápidamente. Y una vez lanzada la carga, había poco margen para maniobras. Era todo o nada, victoria aplastante o derrota catastrófica. Los caballeros occidentales despreciaban la retirada como cobardía. Preferían morir antes que dar un paso atrás. Esta inflexibilidad era a la vez su mayor fortaleza y su debilidad más peligrosa. Saladino, en cambio, había crecido observando un estilo de combate completamente diferente. La caballería islámica era ligera, móvil, adaptable. Los jinetes musulmanes montaban caballos, árabes, animales más pequeños que los destriers europeos, pero incomparablemente más rápidos y resistentes al calor. Vestían armaduras de malla o láminas de cuero endurecido, protección suficiente sin sacrificar movilidad. Su arma preferida no era la espada, sino el arco compuesto. Podían disparar flechas mientras galopaban, mantener distancia con el enemigo, hostigar sin comprometerse a un choque directo. Esta táctica, conocida como disparo parto, cuando se ejecutaba en retirada, había atormentado a invasores desde tiempos de los antiguos persas. Para los europeos, acostumbrados a batallas donde dos líneas se estrellaban frontalmente hasta que una se rompía, estas tácticas orientales eran frustrantes hasta la locura. Los musulmanes se acercaban, disparaban sus arcos, y cuando los caballeros cargaban, simplemente se dispersaban. Era como intentar atrapar el viento. Los cruzados los acusaban de cobardía, de no luchar como hombres. Pero Saladino entendía algo fundamental. La guerra no era solo sobre coraje, era sobre inteligencia. ¿Por qué sacrificar a tus hombres en un choque frontal cuando puedes desgastar al enemigo desde lejos? ¿Por qué arriesgar todo en una sola carga cuando puedes controlar el ritmo de la batalla? ¿Elegir el momento preciso para atacar o retirarte? Sin embargo, sería un error pensar que el ejército de Saladino carecía de caballería pesada. Los mamluks, soldados esclavos de élite entrenados desde la infancia en el arte de la guerra, formaban unidades de choque formidables. Equipados con armaduras similares a las de los cruzados, lanzas y espadas rectas para el combate cerrado, estos guerreros podían enfrentarse de tú a tú con los mejores caballeros de Europa.
pero Saladino los utilizaba con parsimonia, como un maestro de ajedrez que reserva sus piezas más poderosas para el momento decisivo. Sabía que su verdadera ventaja no estaba en imitar a los europeos, sino en explotar las debilidades inherentes a su estilo de combate. Las diferencias se extendían más allá de las tácticas militares. Para Ricardo, el honor significaba enfrentar al enemigo cara a cara, cumplir tu palabra incluso cuando fuera doloroso, demostrar valor personal sin importar las consecuencias. Era un código rígido, inflexible, que no admitía grises. Cuando ejecutó a los prisioneros de Acre, justificó su acción como una respuesta lógica al incumplimiento del acuerdo. En su mente, Saladino había roto su palabra al no entregar el rescate a tiempo. Por lo tanto, la matanza era una consecuencia justa, terrible, pero necesaria. No importaba que los prisioneros fueran inocentes, que no tuvieran control sobre las decisiones de su sultán. Las reglas eran claras: palabra dada, palabra cumplida, o sangre derramada. Para Saladino el honor incluía dimensiones que Ricardo apenas comenzaba a comprender. La generosidad hacia el enemigo vencido era sagrada. La justicia no podía sacrificarse en nombre de la eficiencia. Un líder era responsable no solo de sus soldados, sino de todos aquellos bajo su autoridad, incluso enemigos capturados. Cuando conquistó Jerusalén, permitió que miles de cristianos partieran libres, muchos sin pagar rescate alguno, porque eran demasiado pobres. Sus propios emires protestaron. Era riqueza desperdiciada, recursos que necesitaban. Pero Saladino insistió. Dios, argumentó, juzgaría su victoria no por el oro acumulado, sino por la misericordia mostrada. Esta filosofía, enraizada en las enseñanzas del Islam sobre la compasión y la justicia, chocaba frontalmente con la dureza pragmática que a menudo caracterizaba la guerra europea. Y sin embargo, pese a estas diferencias abismales, ambos hombres reconocieron en el otro algo fundamental. Cuando Ricardo cayó enfermo durante la campaña, quemado por fiebres que lo dejaron al borde de la muerte, Saladino le envió no solo sus mejores médicos, sino también nieve de las montañas cercanas para enfriar su cuerpo ardiente y frutas frescas para revitalizar su fuerza. ¿Acto de piedad? ¿Cálculo estratégico para mantener vivo a un enemigo honorable en lugar de permitir que fuera reemplazado por alguien menos predecible? Probablemente ambas cosas. Saladino entendía que Ricardo, por toda su brutalidad, era un hombre de palabra. Preferible negociar con un león, al que conoces, que con una serpiente invisible. Ricardo, por su parte, comenzó a adaptar sus tácticas después de observar a sus adversarios. Ordenó a sus arqueros y ballesteros proteger los flancos de sus columnas, contrarrestando los ataques de los jinetes musulmanes. Modificó las formaciones de marcha para resistir mejor el hostigamiento constante. Incluso aprendió a controlar mejor su temperamento, a esperar el momento preciso antes de ordenar la carga. Era un estudiante rápido cuando la supervivencia dependía de ello. Y en el fondo de su corazón guerrero, tan acostumbrado a despreciar a quienes no luchaban según las reglas europeas, creció un respeto profundo hacia Saladino. Este sultán no era el demonio que los predicadores describían, sino un adversario digno, quizás el más digno que jamás enfrentaría. Así, acero y seda se entrelazaron en una danza mortal que trascendió la mera guerra. Cada batalla se convirtió en un diálogo entre dos filosofías, cada tregua en una oportunidad para que estos hombres extraordinarios se midieran no solo con espadas, sino con palabras, gestos y silencios cargados de significado. Y mientras el mundo observaba, dividido entre cristianos y musulmanes,
entre Oriente y Occidente, Ricardo y Saladino demostraron que el honor verdadero no conoce fronteras, que el respeto puede florecer incluso en el campo de batalla más sangriento, y que dos enemigos pueden compartir más entre sí que con muchos de sus propios aliados. Estas eran las dos caras de la caballería medieval: fuerza y sutileza, hierro y acero de Damasco, león y sultán. Y su legado resonaría mucho más allá de las arenas de Mintab, Tierra Santa. Capítulo 4. Ahora que comprendes sus mundos separados, prepárate para presenciar el momento en que esos mundos colisionaron con una intensidad que desafiaba toda lógica humana. Imagina el verano del año 1192. El calor en Tierra Santa es un monstruo viviente que devora la voluntad de los hombres más fuertes. Ricardo, después de meses de campaña agotadora, ha tomado una decisión que le quema el alma como hierro al rojo vivo. Jerusalén, la ciudad por la que miles han muerto, permanecerá fuera de su alcance. Sus consejeros le han convencido de lo inevitable. Conquistar la ciudad celestial sería posible, sí, pero mantenerla sin una línea de suministro segura desde la costa sería suicidio militar. El león ha sido derrotado no por espadas enemigas, sino por la geografía despiadada y la aritmética implacable de la logística. Prepara su retirada, el corazón pesado de frustración y culpa. Saladino observa desde Jerusalén con una mezcla de alivio y asombro. Ricardo, el guerrero que parecía invencible, que había destrozado sus ejércitos en Arsuf, que había avanzado como una tormenta de acero por la costa, finalmente se retira. Pero el sultán conoce demasiado bien la naturaleza de los leones. Un león herido es más peligroso que uno victorioso. No puede permitir que Ricardo parta con dignidad intacta. Necesita un golpe final, una victoria que restaure la moral de sus propias tropas, desmoralizadas por meses de derrotas. El 27 de julio lanza su ataque contra Jaffa, el puerto fortificado que ha servido como base de operaciones para los cruzados. Es una apuesta arriesgada, pero Saladino es un jugador consumado. La guarnición de Jaffa, sorprendida por el súbito asalto, resiste con la desesperación de quienes saben que no hay escapatoria. Durante 3 días, las murallas tiemblan bajo el impacto de los arietes musulmanes. Los defensores cristianos luchan en las almenas, rechazan escaleras, vierten aceite hirviendo sobre los atacantes. Pero son demasiado pocos, están demasiado cansados. El 30 de julio, las murallas se quiebran. Los soldados de Saladino irrumpen en la ciudad como un mar embravecido. Los supervivientes de la guarnición huyen hacia la ciudadela, el último bastión, sabiendo que es solo cuestión de horas antes de que caiga también. Desde lo alto de esa torre condenada, lanzan señales desesperadas hacia el mar, oraciones silenciosas convertidas en humo y banderas. Ricardo está en Acre cuando las noticias llegan. Un barco genovés, que había escapado del puerto de Jaffa en el último momento, trae la historia del desastre. El rey, consumido por fiebres que lo han debilitado durante semanas, escucha el relato con ojos que arden de algo más que enfermedad. Su reputación, construida batalla tras batalla, está a punto de desmoronarse. Jaffa perdida significa que toda la campaña ha sido en vano. Significa que partirá de Tierra Santa no como un héroe, sino como un fracasado. Su consejo le ruega prudencia. Está enfermo, el enemigo es numeroso, el riesgo es demasiado grande. Pero Ricardo Corazón de León no llegó hasta las costas de Levante para morir en una cama, consumido por la fiebre y el remordimiento. El 1 de agosto, con apenas 55 caballeros, 400 soldados de infantería
y 300 ballesteros, Ricardo zarpa hacia Jaffa. Su flota, compuesta por galeras rápidas, surca las aguas del Mediterráneo con la urgencia de quien corre hacia su destino. Cuando llegan a la vista de la ciudad, el panorama es desolador. Las murallas humean, los estandartes musulmanes flamean sobre las torres conquistadas. Parece demasiado tarde. Algunos de sus comandantes sugieren regresar. No hay nada que hacer. Pero desde el mar, un grito desesperado alcanza los oídos de Ricardo. Un sacerdote, lanzándose desde las murallas de la ciudadela al agua, nada hacia los barcos con las últimas fuerzas que le quedan. Jadea, escupe agua salada y susurra una verdad que cambia todo. La ciudadela aún resiste. Los defensores están vivos, pero se rendirán al amanecer si no llega ayuda. Ricardo no necesita escuchar más. Salta del barco directamente al agua poco profunda, todavía usando partes de su armadura, una imprudencia que hace que sus hombres griten alarmados. El agua le llega al pecho, pero avanza, su espada en alto, gritando órdenes. Es una imagen que quedará grabada en la memoria colectiva de todos los presentes. El rey de Inglaterra, debilitado por la enfermedad, desafiando la lógica militar más básica, lanzándose al combate como si fuera invulnerable. Sus hombres, electrificados por su ejemplo, lo siguen sin vacilar. Desembarcan en la playa bajo una lluvia de flechas musulmanas. Las tropas de Saladino, sorprendidas por este ataque desde el mar, retroceden en confusión. Lo que sigue es una batalla caótica, urbana, brutal. Ricardo y sus hombres luchan calle por calle, casa por casa. Los musulmanes, confiados en su victoria inminente, son tomados completamente desprevenidos. El pánico se extiende. Algunos huyen, otros intentan reagruparse, pero la ferocidad del contraataque cristiano es abrumadora. Para el atardecer, Jaffa ha sido reconquistada. Saladino, acampado a las afueras de la ciudad, observa con incredulidad mientras sus estandartes son arrancados de las murallas y reemplazados por los leones de Inglaterra. Ha sido humillado, derrotado por una fuerza inferior en número, dirigida por un hombre que por todos los cálculos racionales debería estar muerto o retirado. Pero el sultán no es de los que aceptan la derrota con mansedumbre. 5 días después, en la madrugada del 5 de agosto, lanza un ataque sorpresa contra el campamento de Ricardo, establecido fuera de las murallas dañadas de Jaffa. Es una apuesta final, un intento de capturar o matar al rey inglés antes de que pueda consolidar sus defensas. Las fuerzas musulmanas, miles de jinetes, avanzan en silencio bajo la débil luz previa al amanecer. Un centinela cruzado los detecta en el último momento y corre a despertar al rey. Ricardo se despierta para encontrar la muerte literalmente a las puertas de su tienda. Lo que sucede a continuación desafía toda credibilidad. Ricardo tiene apenas 10 caballeros montados. El resto de su caballería está dispersa en misiones de reconocimiento, o sus caballos están demasiado exhaustos para combatir. Cualquier comandante sensato habría buscado refugio detrás de las murallas de Jaffa. Pero Ricardo organiza una formación defensiva con lo que tiene. Coloca a sus ballesteros en primera línea, arrodillados, con escudos clavados en la tierra, formando un muro improvisado. Detrás de ellos, más ballesteros de pie, listos para disparar. Los caballeros montados esperan detrás, preparados para contraatacar si surge la oportunidad. Es una formación desesperada, diseñada para maximizar la potencia de fuego de las ballestas, las únicas armas capaces de atravesar las armaduras ligeras musulmanas a distancia. Las fuerzas de Saladino cargan oleada tras oleada, pero las ballestas cruzadas
disparando con disciplina mecánica, crean un campo de muerte. Caballos caen aullando. Jinetes son derribados antes de alcanzar la línea cristiana. Y en medio de ese infierno, Ricardo está en primera fila, no detrás de sus hombres, sino delante, con su lanza en mano, desafiando a los atacantes. Los cronistas musulmanes registran algo extraordinario. Ricardo, montado en su destrier, cabalga a lo largo de la línea musulmana, retándolos al combate individual. Ninguno acepta. Los emires, guerreros experimentados que han visto 1000 batallas, se niegan a enfrentar a este hombre, cuya reputación ha crecido hasta proporciones míticas. Saladino observa desde una colina cercana, consumido por la frustración. Ordena ataque tras ataque, pero sus hombres retroceden cada vez. Finalmente, ocurre algo que los cronistas de ambos bandos registran con asombro casi reverencial. El caballo de Ricardo cae, herido mortalmente por una flecha. El rey queda a pie, vulnerable. Un mensajero de Saladino se acerca bajo bandera de tregua, trayendo 2 caballos frescos. El sultán, incapaz de tolerar que su adversario luche en desventaja, le envía monturas dignas de su estatura. Es un gesto que desafía toda lógica militar. Estás a punto de vencer a tu enemigo y le das las herramientas para continuar resistiendo. Pero para Saladino esto no es ilógico. Es la esencia misma del honor. Derrotar a Ricardo desarmado o desmontado sería una victoria hueca, indigna de un sultán. Si va a vencer al león de Inglaterra, debe ser cuando el león esté en su máximo poder, no cuando esté herido y vulnerable. Ricardo monta uno de los caballos, aturdido por el gesto. En ese momento, algo cambia entre ambos hombres. Ya no son simplemente enemigos. Son 2 guerreros que han llegado a comprenderse a un nivel que trasciende palabras, religiones, culturas. Se respetan con una intensidad que ninguno de sus contemporáneos puede entender completamente. La batalla continúa durante horas bajo el sol implacable. Los cruzados, superados en número de más de 10-1, se mantienen firmes. Sus ballestas nunca cesan de disparar. Su formación nunca se rompe. Ricardo está en todas partes, animando, dirigiendo, luchando. Los musulmanes, exhaustos y desmoralizados, finalmente se retiran. Saladino ordena la retirada general, reconociendo lo imposible. Ha sido derrotado nuevamente, esta vez por una fuerza tan pequeña que la victoria debería haber sido trivial. En el campamento musulmán esa noche, los emires son reprendidos por su sultán. ¿Cómo pudieron retroceder ante un puñado de cristianos? Uno responde con palabras que quedarán registradas en las crónicas. Nadie puede soportar los golpes que él asesta. Su impetuosidad es terrible, su espada es mortal, sus hazañas están por encima de la naturaleza humana. Es un reconocimiento de derrota, sí, pero también de admiración profunda. Ricardo ha dejado de ser simplemente un enemigo. Se ha convertido en una leyenda viviente. Los días siguientes están marcados por negociaciones. Ambos líderes saben que la guerra no puede continuar indefinidamente. Ricardo está demasiado enfermo, su ejército demasiado pequeño. Saladino está agotado, su tesoro vacío, después de años de campañas constantes. El 2 de septiembre de 1192 firman el Tratado de Jaffa. Los términos son pragmáticos. Jerusalén permanece en manos musulmanas, pero los peregrinos cristianos pueden visitarla libremente. Los cruzados conservan una franja de territorio costero desde Tiro hasta Jaffa. Es una solución que no satisface completamente a nadie, pero que ambos pueden vivir con ella. Cuando Ricardo finalmente parte de Tierra Santa en octubre, se niega a mirar hacia Jerusalén. No puede soportar ver la ciudad que juró conquistar,
pero que permanecerá fuera de su alcance. Sin embargo, parte con algo más valioso que una conquista territorial: el respeto de su mayor enemigo y el conocimiento de que el honor verdadero no conoce fronteras. Saladino, por su parte, ha aprendido que Occidente puede producir guerreros tan nobles como cualquier caballero de Oriente. Jaffa fue el momento en que dos titanes se miraron a los ojos y reconocieron en el otro no a un demonio, sino a un espejo. Y ese reconocimiento, nacido del fuego de la batalla, resonaría a través de los siglos como testimonio de que incluso en las guerras más oscuras, la luz del honor puede brillar con intensidad cegadora. Capítulo 5. Has presenciado el momento culminante de su enfrentamiento, pero ¿sabes qué sucedió después de que ambos titanes se separaron? La historia de Ricardo y Saladino no termina con el tratado de paz. Lo que viene después es quizás más revelador que todas las batallas, porque muestra cómo el destino teje sus hilos con una ironía que ningún poeta podría inventar. Esta noche cerraremos el círculo. Descubriremos que el legado de estos dos guerreros trasciende sus vidas y comprenderemos por qué, después de más de 800 años, seguimos hablando de ellos como modelos de honor en un mundo que a menudo parece haberlo olvidado. Ricardo parte de Tierra Santa en octubre de 1192, el corazón pesado por el fracaso de no haber conquistado Jerusalén. Su viaje de regreso será cualquier cosa menos triunfal. Una tormenta lo obliga a desembarcar en territorio del emperador del Sacro Imperio, enemigo suyo por viejas disputas políticas. Intenta viajar disfrazado, pero el león es demasiado reconocible. Es capturado cerca de Viena y entregado a Enrique VI de Alemania, quien lo mantiene prisionero durante más de un año. El rescate exigido es astronómico: 150.000 marcos de plata, equivalente al doble del ingreso anual de Inglaterra. Su madre, la incansable Leonor de Aquitania, mueve cielo y tierra para reunir la suma, vendiendo propiedades, aumentando impuestos, suplicando a nobles y eclesiásticos. El héroe de la cristiandad, el guerrero que luchó por Jerusalén, regresa a casa no como conquistador, sino como rehén humillado. Saladino nunca conoce este destino de su antiguo adversario. El de marzo de 1193, apenas 5 meses después de firmar el tratado con Ricardo, el sultán muere en Damasco. La causa probable es fiebre tifoidea, una enfermedad que ha devorado su cuerpo envejecido y exhausto por años de campañas incesantes. Sus últimas semanas son una agonía. Los médicos intentan todo, pero la medicina de la época es impotente contra infecciones intestinales severas. Saladino, el guerrero que enfrentó miles de espadas sin temblar, se consume lentamente en su lecho, consciente de que la muerte que lo acecha no le ofrecerá la gloria del campo de batalla, sino el deterioro doloroso de la enfermedad. Cuando finalmente expira, se descubre algo asombroso que cimenta su leyenda para siempre. El tesoro personal del sultán más poderoso de Oriente consiste en exactamente 1 dinar de oro y 47 dirhams de plata. No hay riquezas acumuladas, no hay cofres repletos de joyas saqueadas. Durante décadas de conquistas, Saladino ha distribuido prácticamente toda su fortuna entre sus soldados, los pobres, la construcción de mezquitas y escuelas, el mantenimiento de hospitales. Ha muerto como vivió, fiel al código de generosidad que consideraba más sagrado que cualquier victoria militar. Su hijo mayor, Al-Afdal, al descubrir que el tesoro estatal apenas alcanza para pagar el funeral, llora no de tristeza, sino de vergüenza y admiración mezcladas. Su padre ha sido tan generoso
que no dejó ni siquiera lo suficiente para honrar su propia memoria. El funeral de Saladino es seguido por multitudes. Cristianos, judíos y musulmanes lloran su muerte. Los cronistas registran algo extraordinario. Entre los dolientes hay cautivos cristianos que han sido prisioneros de Saladino y que lo recuerdan no como un carcelero cruel, sino como un hombre justo que aseguró su trato humano. Incluso algunos caballeros cruzados que han regresado a Europa, al enterarse de su muerte meses después, ordenan misas en su memoria. Es un reconocimiento sin precedentes. Un líder musulmán honrado por guerreros cristianos que técnicamente siguen siendo sus enemigos. El imperio que Saladino construyó con tanto esfuerzo comienza a fracturarse casi inmediatamente. Sus hijos y hermanos se disputan territorios, dividiendo el reino unificado que él forjó. Dentro de 50 años, la dinastía ayubí que fundó será derrocada por los mamelucos, soldados esclavos que tomarán el poder en Egipto. Pero su leyenda solo crece. En el mundo musulmán, Saladino se convierte en el arquetipo del líder ideal, piadoso pero tolerante, feroz en batalla, pero misericordioso en victoria, rico en espíritu, pero pobre en ambición material. Generaciones de sultanes intentarán emular su ejemplo, aunque pocos lograrán siquiera acercarse. Ricardo, liberado finalmente en 1190, y después de que se paga su rescate, regresa a Inglaterra solo brevemente. Su reino, descuidado durante años de ausencia, está en caos. Su hermano Juan sin tierra ha intentado usurpar el trono. Los nobles franceses han invadido territorios en Normandía. Ricardo pasa los últimos 5 años de su vida en una guerra continua, intentando restaurar su autoridad y defender sus posesiones continentales. Es una lucha agotadora, sin gloria, contra enemigos mezquinos que no tienen ni una fracción del honor que Saladino demostró en Tierra Santa. En marzo de 1199, Ricardo asedia el pequeño castillo de Châlus-Chabrol, en Francia. La causa del asedio es trivial. Un campesino ha encontrado un tesoro romano, y Ricardo, siempre necesitado de fondos después del cataclismo financiero de su rescate, lo reclama para sí. El castillo está defendido por apenas una docena de hombres. Durante el asedio, Ricardo inspecciona las murallas con arrogancia, protegido solo parcialmente por un escudo sostenido por un escudero. Un joven ballestero llamado Bertrand de Gourdon, sin apenas experiencia militar, dispara casi al azar. La flecha alcanza a Ricardo en el hombro, penetrando profundamente. Es una herida que un cirujano competente podría tratar, pero Ricardo, fiel a su naturaleza obstinada, se niega a descansar. Intenta extraer la flecha él mismo, rompiéndola en el proceso y dejando fragmentos de metal dentro de la carne. Cuando finalmente llama a un médico, la infección ya se ha establecido. La gangrena avanza. El león agoniza durante 11 días, consumido por fiebres y el dolor insoportable. En su lecho de muerte, muestra un último destello del honor que lo definió. Ordena que traigan ante él al ballestero que disparó la flecha fatal. El joven, aterrorizado, espera tortura y muerte lenta. Pero Ricardo, con voz débil, lo perdona. Lemmy otorga 100 chelines y ordena su liberación. Muere el 6 de abril de 1199. Sus instrucciones finales son específicas y reveladoras. Su corazón debe ser enterrado en Rouen, Normandía, la capital de sus posesiones continentales más preciadas. Sus entrañas, en el lugar de su muerte, como penitencia por su avaricia al asediar un castillo insignificante. El resto de su cuerpo debe descansar en la abadía de Fontevraud,
a los pies de su padre Enrique II. Incluso en la muerte, Ricardo está dividido, fragmentado entre los múltiples territorios que gobernó, pero en los que nunca realmente vivió. Inglaterra, el reino por el que fue coronado, recibe solo 6 meses de su presencia durante 10 años de reinado. Sin embargo, apenas muere, su capitán mercenario, Mercadier, ignorando las órdenes de perdón, captura al joven Bertrand de Gourdon y lo somete a una muerte atroz. Es desollado vivo y luego colgado. Ni siquiera el último acto de misericordia de Ricardo puede ser respetado. Es un recordatorio amargo de que el honor individual, por brillante que sea, no puede cambiar completamente un mundo construido sobre violencia y venganza. Las muertes de ambos hombres, separadas por apenas 6 años, revelan contrastes finales. Saladino muere rodeado de familia, respetado universalmente, habiendo logrado su objetivo principal de mantener Jerusalén en manos musulmanas. Muere pobre en monedas, pero rico en legado. Ricardo muere solo, en un asedio miserable, por una herida que nunca debió ser mortal, dejando un reino endeudado y vulnerable. Muere rico en gloria, pero vacío de logros duraderos. Y sin embargo, ambos son recordados con admiración, porque en diferentes maneras, cada uno demostró que el honor no es relativo, que ciertos principios trascienden culturas y religiones. Las historias de Ricardo y Saladino se entrelazan en las crónicas medievales de maneras fascinantes. Los trovadores europeos, que nunca pisaron Tierra Santa, crean canciones donde ambos guerreros se respetan mutuamente, a veces incluso imaginando escenarios donde se encuentran en combate personal o negociaciones diplomáticas que nunca ocurrieron en realidad. Los cronistas musulmanes, por su parte, reconocen en Ricardo un adversario digno, un león entre los hombres, valiente hasta la imprudencia. La propaganda de ambos lados se suaviza cuando hablan del otro. Es como si incluso los propagandistas reconocieran que ciertos hombres merecen respeto que trasciende las lealtades políticas. Siglos después, durante las guerras napoleónicas, cuando europeos y otomanos vuelven a enfrentarse, generales de ambos lados invocarán los nombres de Ricardo y Saladino como ejemplos de cómo enemigos pueden mantener el honor. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando británicos y otomanos luchan en el mismo desierto donde alguna vez combatieron cruzados y musulmanes, habrá momentos documentados donde oficiales de ambos bandos se refieren al espíritu de Saladino o al coraje de Ricardo como ideales que todos los guerreros deberían aspirar a alcanzar. Hoy, más de 800 años después, sus nombres aún resuenan. En Oriente Medio, Saladino es invocado como símbolo de unidad musulmana y resistencia honorable contra invasores extranjeros. Estatuas suyas se erigen en Damasco, El Cairo, Jerusalén. En Occidente, Ricardo sigue siendo el arquetipo del rey guerrero, el monarca que prefiere el campo de batalla a la sala del trono. Aparece en incontables libros, películas, leyendas, pero quizás el legado más importante de ambos no es individual, sino compartido. Demostraron que el honor verdadero no conoce fronteras. En un mundo medieval dividido por religiones absolutistas, donde el otro era frecuentemente demonizado como inferior o monstruoso, Ricardo y Saladino reconocieron mutuamente su humanidad. No dejaron de ser enemigos, no dejaron de luchar ferozmente por causas que consideraban sagradas, pero nunca permitieron que el odio anulara el respeto. Este equilibrio delicado entre conflicto y honor es su verdadero regalo a la posteridad. Cuando termine esta noche y abras los ojos, llevarás contigo
algo más que conocimiento histórico. Llevarás la comprensión de que el respeto no requiere acuerdo, que la admiración no requiere alianza, que dos hombres pueden matarse en el campo de batalla y aún así enviarse caballos frescos y médicos cuando el otro cae enfermo. Esta paradoja, imposible para muchas mentes modernas de comprender, era natural para Ricardo y Saladino. Ellos entendieron algo fundamental. El verdadero enemigo no es el hombre que lucha contra ti con honor, sino la deshonra misma, que corrompe a amigos y enemigos por igual. Si sientes que esta historia ha despertado algo en tu interior, si has comenzado a cuestionar las narrativas simplistas de buenos y malos que dominan tanto del discurso moderno, entonces has captado la esencia de su legado. Suscríbete a Historias de Medianoche, porque aquí seguiremos explorando estas verdades complejas, estas historias que desafían nuestras certezas y nos obligan a ver el mundo con ojos nuevos. El amanecer de la caballería que Ricardo y Saladino compartieron brevemente en las arenas de Tierra Santa aún brilla, esperando a quienes tengan el coraje de mirarlo directamente sin parpadear. Ellos fueron enemigos, fueron adversarios mortales. Pero en el espejo que cada uno sostuvo para el otro, ambos vieron reflejado no al diablo que esperaban, sino al héroe que reconocieron. Y ese reconocimiento, nacido del acero y la sangre, del respeto forjado en el fuego de la batalla, es el verdadero legado de Saladino y Ricardo. Caballería al amanecer, brillando eternamente en la memoria de la humanidad.